Abrí la puerta sin esperar a nadie. Eran las 2 de la madrugada, y en un barrio como el nuestro, donde apenas se escuchaba un coche pasar a esas horas, un visitante nocturno era lo último que imaginaba. Pero ahí estaba Inés, de pie bajo el porche, mojada hasta los huesos a pesar de que no llovía. Su cara estaba descompuesta, casi irreconocible. «Tomás, necesito tu ayuda», susurró con un hilo de voz, pero sus palabras fueron como un golpe. Inés, la madre de Clara, nunca había aparecido sin avisar, y mucho menos en plena noche. Y lo más inquietante era el tono de su voz, esa mezcla de miedo y urgencia que no podía ignorar. «¿Qué pasó? ¿Estás bien?», le pregunté, mientras la hacía pasar. Cerré la puerta detrás de ella. El frío de la noche se colaba por la abertura como una advertencia. Inés no respondía. Se limitó a asentir, pero sus manos temblaban. La guié hasta la sala, y noté cómo sus ojos se movían por la casa, como si buscara algo o alguien. El silencio entre nosotros era pesado, y mi cabeza giraba, buscando explicaciones que no encontraba. La sala, normalmente cálida y acogedora, parecía extrañamente fría esa noche. El reloj en la pared marcaba cada segundo con una precisión insoportable. «Inés, ¿qué está pasando?», le insistí, esta vez con más firmeza. Se sentó en el sofá y yo la seguí, sintiendo una incomodidad creciente. Algo no estaba bien, eso lo sabía, pero aún no lograba entender la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Inés respiró hondo antes de hablar. «Tuve un accidente con el coche», dijo finalmente, aunque había algo en su tono que me hizo dudar. Su voz, normalmente firme y autoritaria, ahora estaba rota, como si las palabras no fueran suficientes para explicar lo que realmente sucedió. La miré más de cerca, buscando señales, heridas, algo que confirmara su historia. Pero no había nada visible, excepto sus manos que seguían temblando. «¿Un accidente? ¿Estás herida? ¿Por qué no llamaste a Clara?». La mencioné instintivamente, pero me arrepentí al instante. Clara estaba fuera, en otro país por trabajo, y eso hacía que esta visita de su madre fuera aún más extraña. Inés se encogió de hombros, como si la respuesta no importara. «No quería preocuparla», murmuró. Algo no cuadraba. Un accidente de tráfico en medio de la noche y venir directamente a mi casa en lugar de buscar ayuda profesional. No tenía sentido. Me levanté para ofrecerle algo de beber, cualquier cosa para romper el ambiente cargado que se había formado entre nosotros. «Voy a prepararte un té», le dije, más por inercia que por otra cosa. Ella no me contestó. Mientras estaba en la cocina, con el hervidor en marcha, intenté procesar lo que acababa de pasar. Inés no era de esas personas que se derrumban fácilmente. Siempre había sido fuerte, dominante, y tenerla ahora, vulnerable y asustada, en mi sala a esas horas, era desconcertante. Algo más estaba sucediendo, algo que no me estaba contando. Me quedé mirando el agua burbujear en el hervidor, intentando armar el rompecabezas que ella me había lanzado sin advertencia. Cuando regresé con la taza de té, Inés estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia afuera. No se había movido mucho, pero su postura era tensa, como si esperara que algo o alguien apareciera en cualquier momento. Le ofrecí el té, y ella lo tomó sin apartar la vista de la oscuridad exterior. «Dime la verdad, Inés. No puedes simplemente aparecer aquí a estas horas y no esperar que te haga preguntas», le dije, tratando de controlar el tono. No quería sonar agresivo, pero la situación se estaba volviendo cada vez más absurda. Ella cerró los ojos por un segundo, como si luchara por encontrar las palabras correctas. «Tomás, no fue solo el accidente», dijo al fin, en un susurro apenas audible. Mi corazón se aceleró. Sabía que había más. Sabía que lo que me estaba diciendo era solo una pequeña parte de una historia mucho más grande. Pero antes de que pudiera seguir presionándola, Inés se giró hacia mí, sus ojos fijos en los míos. El silencio se hizo más denso, más pesado. Era como si en ese instante se hubiera formado una conexión invisible entre nosotros, una que no debería existir. Mi mente comenzó a divagar, buscando respuestas en su mirada, pero lo único que encontré fue más confusión. La tensión en el aire se hizo insoportable. No sabía qué pensar ni qué hacer. «Deberíamos llamar a alguien, tal vez a la policía o a un médico», sugerí, aunque en el fondo no estaba seguro de que eso fuera lo correcto.
Inés negó con la cabeza, casi con desesperación. No, no es necesario, dijo con rapidez, como si temiera que al llamar a alguien más, todo el frágil equilibrio que había entre nosotros se desmoronara. Me acerqué un poco más, dudando si debía insistir o simplemente dejarlo estar por el momento. Algo en su mirada, en la forma en que sus ojos seguían clavados en los míos, me detuvo. No era miedo lo que veía en ellos, era algo mucho más profundo, más complicado. Nos sentamos en la sala, en el mismo sofá donde tantas veces habíamos compartido charlas familiares, pero esta vez el ambiente era completamente distinto. El silencio pesaba entre nosotros como una barrera que ninguno se atrevía a romper. Inés aún sostenía la taza de té que le había dado, pero apenas la había tocado. Sus manos seguían temblando ligeramente, aunque intentaba disimularlo. Sentí que algo más estaba a punto de revelarse, pero no sabía cómo sacar las palabras de su boca. Tomás, comenzó ella finalmente, su voz era apenas un susurro. Lo que pasó esta noche no fue solo un accidente. Hay cosas que no puedes entender, cosas que ni siquiera sé cómo explicar. Se detuvo, respirando profundamente antes de continuar. Mi mente daba vueltas. ¿De qué cosas estaba hablando? ¿Por qué había venido aquí en lugar de acudir a alguien más? ¿Qué estás tratando de decirme, Inés? Zrenia, pregunté con la mayor suavidad posible, intentando no sonar ni demasiado ansioso ni desconfiado. Sabía que, si la presionaba demasiado, podía cerrar cualquier puerta que estuviera a punto de abrirse. Es complicado, Tomás. No quiero meter a Clara en esto, dijo mientras apartaba la vista. Hablar de su hija parecía incomodarla, lo que solo hizo crecer mi incertidumbre. Clara estaba lejos, completamente ajena a lo que estaba pasando en su propia casa. Sentí una punzada de culpa al pensar en ella, pero no dejaba de preguntarme qué podría haber hecho Inés para verse envuelta en una situación como la que estaba insinuando. Inés se levantó de repente, como si el sofá hubiera empezado a quemarle la piel. Caminó por la sala con pasos cortos, inquietos, sus ojos recorriendo los libros, los cuadros, los objetos familiares que decoraban el espacio. Parecía estar buscando una forma de encontrar las palabras adecuadas. Hay cosas de las que no podemos hablar, ni siquiera entre nosotros, murmuró. Me sorprendió el tono en su voz, como si hablara en clave, intentando darme pistas sin ser demasiado explícita. Algo en sus palabras encendió una alarma en mi interior, pero no podía descifrar de qué se trataba. El desconcierto crecía en mí con cada frase que decía. ¿Por qué no puedes hablar de esto? No entiendo, le respondí, incapaz de ocultar mi frustración. La confusión empezaba a transformarse en una sensación más pesada, una especie de tensión que no lograba aliviar. Porque no es tan simple, replicó rápidamente, casi como si hubiera estado esperando esa pregunta. No quiero que Clara se entere, no quiero que esto la afecte, pero hay cosas que tú necesitas saber, porque esto ya no es solo sobre mí, añadió, girándose hacia mí de golpe, con una mirada que atravesaba mi piel. Mi corazón dio un vuelco. No puedes venir aquí, a mi casa, a mitad de la noche, y dejarme con la mitad de la historia, le dije, intentando contener la desesperación que se acumulaba en mi pecho. Si hay algo que me estás ocultando, necesito saberlo, Inés. No puedo ayudarte si no me das algo más. Inés se detuvo en seco. Respiró profundamente y por un segundo pensé que finalmente se abriría, que las palabras fluirían. Pero, en lugar de eso, dejó caer su cabeza entre las manos, su cabello cayendo en cascada sobre su rostro. Era como si la carga de lo que estaba conteniendo la estuviera aplastando. Mi instinto me decía que lo que estaba a punto de revelar cambiaría todo, pero aún no podía anticipar de qué manera. Me levanté y me acerqué a ella. No sabía si debía consolarla o simplemente esperar a que hablara. El silencio entre nosotros se había vuelto casi insoportable. Finalmente, alzó la mirada y me miró directamente a los ojos. Hay algo que Clara no sabe sobre mí, sobre mi vida antes de ella, comenzó. Su voz era tan baja que casi tuve que inclinarme para escucharla bien. He hecho cosas, Tomás, que no puedo borrar, cosas que pensé que nunca volverían a atormentarme. Pero están aquí, otra vez. ¿Qué clase de cosas? Swing pregunté, intentando no sonar alarmado,
aunque algo en mi interior comenzaba a tensarse. Por favor, no me hagas decirlo. No quiero que me juzgues. No quiero que esto se convierta en algo más de lo que ya es. Su mirada suplicante me desarmó. Inés siempre había sido fuerte, controladora, pero ahora la veía vulnerable de una manera que nunca hubiera imaginado. Sentí una mezcla de emociones que no podía procesar. Por un lado, la compasión hacia ella crecía, al verla tan rota, pero por otro, la confusión me golpeaba sin piedad. ¿De qué estaba hablando? ¿Qué era eso tan grave que ni siquiera podía nombrar? Todo esto iba más allá de mi comprensión, pero al mismo tiempo me envolvía en una red de incertidumbre y misterio de la que no sabía cómo escapar. Tomás, solo necesito que entiendas algo, dijo finalmente, después de lo que pareció una eternidad de silencio. Lo que pasó hoy, ese accidente, es solo el principio. Hay cosas que están por venir, cosas que no podemos evitar. Sus palabras eran crípticas, pero el peso de su confesión caía sobre mí como una losa. No supe qué responder. Después de aquella conversación, las cosas entre Inés y yo no volvieron a ser las mismas. Algo invisible había cambiado. A pesar de la extrañeza de esa noche, no podía dejar de pensar en ella. Las palabras que no dijo, las verdades que se quedó guardando me perseguían, llenando mis pensamientos de preguntas que no sabía si quería responder. Cuando Clara regresó de su viaje, todo parecía normal, al menos en apariencia, pero dentro de mí sentía que algo estaba a punto de explotar. Un par de días después, terminé mi jornada laboral más temprano de lo habitual y decidí pasar por una cafetería en el centro de la ciudad. Necesitaba despejarme, poner en orden mis ideas. Pedí un café y me senté junto a una de las ventanas. La lluvia empezaba a caer de manera ligera, formando gotas que resbalaban lentamente por el cristal. Mi mente divagaba entre el trabajo, la vida cotidiana y ese incómodo silencio que había entre Inés y yo desde aquella noche. Fue entonces cuando la vi. Inés estaba sentada en una mesa al fondo de la cafetería, sola, hojeando un periódico. Al principio, no estaba seguro de si debía acercarme. Parte de mí quería ignorar su presencia, fingir que no la había visto, pero había otra parte, más fuerte, que me empujaba a ir hacia ella, como si necesitara respuestas a todas las preguntas que aún rondaban en mi cabeza. Sin pensarlo demasiado, me levanté y caminé hacia su mesa. «¿Tomás?», dijo sorprendida cuando me vio. Su expresión era una mezcla de sorpresa y algo más que no pude descifrar en ese momento. «Hola, Inés. No sabía que estarías por aquí», respondí intentando sonar casual, aunque mi corazón latía con fuerza. Me senté frente a ella, y durante unos segundos, ninguno de los dos dijo nada. El ruido de la cafetería parecía alejarse, y el sonido de la lluvia en el exterior se hacía más fuerte en contraste. «Necesitaba un poco de tranquilidad», respondió finalmente, apartando la mirada hacia la ventana, como si tratara de encontrar algo más interesante allá afuera. Era obvio que también estaba incómoda, pero había algo más, una tensión que no habíamos sabido manejar desde aquella noche en mi casa. El silencio que nos rodeaba era extraño. Parecía haber tantas cosas que decir, pero ninguna palabra parecía la correcta. El tiempo transcurría lento, como si estuviéramos atrapados en un espacio fuera de la realidad. La situación se volvió más tensa cuando, después de unos minutos, ambos dejamos de fingir que no había un enorme elefante en la sala. «Inés», comencé, rompiendo finalmente el silencio. «No hemos hablado desde aquella noche, y no puedo dejar de pensar en todo lo que pasó, o en lo que no dijiste». Mi voz era más firme de lo que esperaba, pero sentía que era necesario enfrentar lo que fuera que había entre nosotros. Ella suspiró, y por un momento pensé que se levantaría y se iría. Pero en lugar de eso, me miró directamente a los ojos, con una intensidad que me desarmó. «No sé cómo explicártelo, Tomás. No quiero que te involucres más de lo que ya estás. Lo que pasó esa noche fue un error. Yo no debí». Se detuvo, tragándose las palabras como si temiera lo que podría salir de su boca. «No puedo seguir así, Inés», le dije, más cerca de la desesperación de lo que quería admitir. «No puedes simplemente aparecer en mi casa en medio de la noche, decirme a medias lo que está pasando y luego esperar que lo deje pasar. Necesito saber qué está pasando realmente». Ella bajó la mirada,
jugueteando nerviosamente con el borde de su taza de café. Sabía que estaba luchando internamente, pero no tenía ni idea de por qué. Fue entonces cuando levantó la vista y sin previo aviso dijo algo que jamás esperé escuchar. Tomás, no quiero que pienses mal de mí, susurró con una voz rota, pero desde hace tiempo he sentido algo por ti, algo que no puedo controlar. Esa noche, casi lo arruinó todo. El impacto de sus palabras me dejó sin habla. Sentí que el mundo se detenía por un instante, como si la realidad hubiera cambiado de golpe. Mis pensamientos eran un caos, y lo único que pude responder fue: Inés, esto no puede estar pasando. Clara, ella... Pero antes de que pudiera terminar mi frase, ella se inclinó hacia mí, y en un movimiento que fue tan inesperado como inevitable, me besó. Fue un beso breve, sin palabras, sin explicaciones, pero cargado de emociones que ninguno de los dos parecía poder controlar. Me aparté, aturdido, sin saber cómo reaccionar. Inés se levantó inmediatamente después, con los ojos llenos de culpa. Lo siento, Tomás. No debí hacer esto. No debí meterme en tu vida de esta manera, dijo rápidamente, casi atropellando las palabras. Antes de que pudiera detenerla, ya había salido de la cafetería, dejándome solo con mis pensamientos y con el peso de lo que acababa de suceder. Me quedé sentado en la mesa mirando fijamente la puerta por donde había salido, incapaz de moverme. Mi mente era un torbellino de preguntas, de confusión. El beso no había sido solo un error momentáneo. Era el reflejo de algo mucho más profundo, algo que ninguno de los dos había querido admitir hasta ese momento. El sonido de la lluvia golpeando el cristal de la ventana volvió a entrar en mis oídos, recordándome dónde estaba. Pero por dentro, todo se sentía diferente. Sabía que lo que había pasado en ese café cambiaría todo, aunque aún no tenía claro de qué manera. Una semana pasó desde el incidente en la cafetería, pero en mi cabeza los recuerdos se repetían una y otra vez. Había intentado actuar con normalidad con Clara, como si nada hubiera pasado, pero algo dentro de mí había cambiado. El beso con Inés, aunque rápido, había despertado una tormenta de emociones que no podía controlar. Clara no había notado nada extraño, al menos eso parecía, y la rutina diaria se mantenía como siempre. Desayunos rápidos, conversaciones sobre el trabajo y nuestras obligaciones. Pero el peso de la culpa era constante. Sabía que, si esto seguía así, no podríamos evitar las consecuencias. Una tarde, Clara mencionó que tenía una reunión importante y que estaría fuera toda la noche. No pensé mucho en ello al principio. Me despedí de ella como siempre, con un beso en la mejilla, y me concentré en terminar algunos pendientes del trabajo. Pero apenas un par de horas después de que Clara saliera, escuché el timbre. Era un sonido que no esperaba, y por un momento sentí una extraña sensación de déjà vu. Caminé hacia la puerta, y al abrirla, ahí estaba Inés de nuevo, bajo la tenue luz del anochecer. Esta vez no parecía asustada, como la primera vez que apareció. Había una calma inquietante en su rostro, una determinación que me descolocó. «Tenemos que hablar, Tomás», dijo simplemente, como si todo lo que había pasado entre nosotros ya no pudiera ignorarse. «No creo que sea una buena idea, Inés», respondí, aunque sabía que esas palabras no eran sinceras. Parte de mí había estado esperando este momento, aunque me odiara por ello. Ella no respondió. Simplemente entró, como si supiera que la dejaría pasar. Nos sentamos en la sala y el silencio fue inmediato. La tensión entre nosotros era palpable, el tipo de silencio que habla más fuerte que cualquier palabra. Inés se sentó frente a mí, y aunque intentaba mantener la compostura, podía ver la lucha interna reflejada en su mirada. «Esto no puede seguir así», dijo finalmente, rompiendo el silencio. «Sé que lo que pasó en la cafetería fue un error, pero lo que siento no es algo que pueda ignorar, Tomás». Sus palabras me golpearon como una avalancha. No sabía qué decir. Todo lo que había intentado enterrar en mi mente ahora estaba frente a mí, y no había manera de esquivarlo. Me pasé las manos por el cabello, tratando de organizar mis pensamientos, pero las emociones me superaban. «Inés, esto no es correcto», respondí con un susurro, aunque no estaba seguro de si se lo decía a ella o a mí mismo. «Clara, no podemos hacerle esto».
Ella se acercó un poco más, y pude sentir el calor de su cuerpo a través de la corta distancia que nos separaba. Lo sé, dijo, su voz ahora más suave, más cercana. Pero no podemos fingir que nada de esto ha pasado, no después de lo que sentimos. Mi corazón latía con fuerza, y sentía que la realidad se desmoronaba a mi alrededor. Sabía que tenía que detener todo esto antes de que fuera demasiado tarde, pero algo en la mirada de Inés me detenía. Sus ojos, siempre tan fuertes, ahora mostraban una vulnerabilidad que nunca había visto antes. Y sin quererlo, me vi reflejado en esa misma debilidad. Inés, comencé, pero antes de que pudiera decir algo más, ella se inclinó hacia mí. El segundo beso fue diferente. No fue tan breve ni tan contenido como el primero. Este beso llevaba consigo todo el peso de lo no dicho, todo el deseo reprimido y la culpa que ambos sentíamos. Fue un beso que parecía durar una eternidad, pero cuando nos separamos, el silencio volvió a llenar el espacio entre nosotros. Me aparté, dando un paso hacia atrás, con el corazón en la garganta. Sabía que lo que acababa de pasar no podía repetirse. No podemos hacer esto, Inés, dije, ahora con más convicción. Esto tiene que parar. Inés me miró fijamente, sus ojos llenos de emociones contradictorias. Lo sé, dijo finalmente, casi en un susurro. Pero no sé cómo hacerlo. No sé cómo dejar de sentir lo que siento por ti. Su confesión me dejó helado. No sabía qué responder. Por un lado, quería terminar con todo esto, volver a la normalidad y fingir que nada había pasado. Pero, por otro lado, sabía que esos sentimientos no desaparecerían tan fácilmente. Habíamos cruzado una línea que no se podía borrar. Inés se levantó lentamente del sofá, sus manos temblando ligeramente. Debo irme, dijo finalmente. Clara no merece esto. Tú tampoco. Sus palabras fueron una mezcla de culpa y tristeza, y mientras se dirigía hacia la puerta, sentí un nudo en el estómago. La observé mientras salía de la casa, cerrando la puerta tras ella sin hacer ruido. El silencio que quedó después de su partida fue ensordecedor. Me quedé de pie, sin saber qué hacer o qué pensar. La casa, que siempre había sido un lugar de tranquilidad, ahora se sentía extrañamente vacía, como si algo esencial se hubiera perdido en ese momento. Me dejé caer en el sofá, tratando de procesar todo lo que había sucedido. El peso de la culpa era abrumador. Sabía que había arruinado algo precioso, algo que nunca podría volver a ser igual. Clara, sin saberlo, se había convertido en la víctima de algo que ni siquiera podría imaginar. El teléfono en la mesa sonó, rompiendo el silencio. Era Clara. Contesté con la voz aún temblorosa, intentando sonar lo más normal posible. ¿Todo bien en casa? ¿Component placement? Preguntó, su tono despreocupado, ajeno a todo lo que acababa de suceder. Le respondí con un simple sí, sabiendo que las mentiras ya se estaban acumulando. Pasaron algunos días desde la última vez que vi a Inés. Clara y yo seguimos con nuestra rutina habitual, pero dentro de mí todo había cambiado. Me sentía atrapado entre dos realidades. Una en la que todo parecía normal y otra, más profunda, donde la culpa y la confusión me carcomían por dentro. Cada vez que Clara me hablaba, cada vez que me miraba, sentía que estaba traicionando su confianza de la manera más cruel. Y aún así, no podía borrar lo que había pasado. Los recuerdos de los besos, de los momentos con Inés, no desaparecían. Me mantenían despierto por las noches, incapaz de reconciliarme con lo que había hecho. Una tarde, después de llegar del trabajo, Clara me dijo que su madre la había invitado a cenar en su casa. La idea de ver a Inés otra vez, después de todo lo que había sucedido, me inquietaba profundamente, pero no podía rechazar la invitación sin levantar sospechas. Traté de mantener una expresión neutral mientras Clara me hablaba emocionada sobre la cena, pero por dentro, el miedo se apoderaba de mí. Sabía que no podría enfrentar a Inés sin que algo se rompiera entre nosotros. Llegamos a la casa de Inés al atardecer. Todo parecía en su lugar, tranquilo, como si el tiempo no hubiera alterado nada. Pero en mi interior, la tensión era insoportable. Inés nos recibió con una sonrisa amable, casi indiferente, pero cuando nuestras miradas se cruzaron, sentí un nudo en la garganta. Ella no mostró ninguna señal de incomodidad,
como si todo lo que había sucedido entre nosotros fuera un secreto enterrado en lo más profundo de su ser. Clara, ajena a todo, charlaba animadamente con su madre mientras yo apenas podía concentrarme en la conversación. La cena transcurrió con una calma incómoda. Intenté participar, pero mis respuestas eran automáticas, como si estuviera en otro lugar. Mientras observaba a Inés interactuar con Clara, me preguntaba cómo era posible que alguien pudiera llevar una doble vida tan impecablemente. Era como si todo entre nosotros nunca hubiera pasado, pero sabía que no era así. Sabía que, en algún momento, la verdad saldría a la luz, de una manera u otra. Después de la cena, Clara sugirió que nos quedáramos un rato más para tomar café. Intenté buscar una excusa para irnos temprano, pero ella insistió, y no pude decir que no. Nos sentamos en la sala los tres, y el silencio entre Inés y yo se volvió aún más insoportable. Clara no notaba nada, pero yo sentía que la tensión era tan fuerte que en cualquier momento podría explotar. En un momento dado, Clara recibió una llamada del trabajo, se levantó del sofá y salió al jardín para hablar con su jefe. En ese instante, quedamos solos, Inés y yo, en una situación que había intentado evitar a toda costa. El silencio entre nosotros fue absoluto. Ninguno de los dos parecía saber qué decir. Finalmente, Inés fue la primera en romperlo. «Tomás, no sé cuánto más podamos seguir así», dijo en voz baja, sin mirarme directamente. Sus palabras eran un eco de mis propios pensamientos, y no supe cómo responder. «Lo sé», le dije finalmente, sintiendo cómo mi pecho se oprimía con cada palabra. «Pero no sé qué hacer. No podemos seguir lastimando a Clara de esta manera». Inés asintió lentamente. «Lo que hicimos fue un error», dijo, aunque en su voz había algo más, algo que no estaba dispuesto a admitir. «Pero no puedo dejar de pensar en lo que pasó, no puedo olvidarlo». Mis manos temblaban. Sabía que, si no poníamos un fin a esto, todo terminaría en desastre. Y aún así, no podía negar que sentía lo mismo. Había algo en nuestra conexión, en lo que habíamos compartido, que me resultaba imposible ignorar. Pero también sabía que, si seguíamos por este camino, destruiríamos todo. «Tenemos que detener esto, Inés», le dije, aunque mi voz traicionaba mis verdaderos sentimientos. «Clara no merece lo que estamos haciendo, no podemos seguir viviendo con esta mentira». Inés me miró entonces, y en sus ojos vi la misma lucha interna que yo sentía. No era fácil, nada de esto lo era, pero sabíamos que había llegado el momento de tomar una decisión, aunque doliera. «Tal vez sea mejor si nos alejamos», dijo Inés finalmente, con un tono de voz más frío de lo que esperaba. «No sé cómo, pero tenemos que hacerlo». El silencio volvió a caer entre nosotros. Ninguno de los dos tenía una respuesta clara. Lo único que sabíamos es que no podíamos seguir como hasta ahora. Justo cuando iba a responder, la puerta del jardín se abrió, y Clara entró de nuevo. Sonreía, sin sospechar lo que había pasado en su ausencia. «¿Todo bien?», preguntó, mientras se sentaba junto a mí. Inés asintió y forzó una sonrisa, aunque yo sabía que por dentro estaba tan destrozada como yo. La velada continuó sin más incidentes, pero el peso de todo lo que no habíamos dicho seguía ahí, como una sombra que nos perseguiría donde quiera que fuéramos. Cuando finalmente nos despedimos de Inés y nos dirigimos a casa, Clara me tomó de la mano. «Hoy fue una buena noche, ¿verdad?», dijo con una sonrisa sincera, sin darse cuenta de lo que estaba sucediendo justo frente a sus ojos. Asentí, incapaz de decir nada más. El viaje de regreso fue en silencio. Mientras Clara miraba por la ventana, yo no podía dejar de pensar en lo que habíamos hecho, en lo que habíamos destruido. Sabía que no podía seguir viviendo con esta mentira, pero también sabía que no había marcha atrás. Todo se había roto de una manera que nunca imaginé. Al llegar a casa, Clara se fue directo a la cama. Yo, en cambio, me quedé en la sala, con la mente revuelta. Mi teléfono vibró en el bolsillo. Al sacarlo, vi que era un mensaje de Inés. Lo abrí con las manos temblorosas. El mensaje era breve, pero lo suficientemente contundente como para hacerme sentir como si el suelo se desmoronara bajo mis pies. «Ya no puedo seguir así, Tomás. Mañana Clara lo sabrá todo». El impacto de esas palabras me dejó paralizado.